Buenas, vamos a ver el capítulo 30 del Power, que se refiere a oscilaciones y corrientes electromagnéticas. Oscilaciones y corrientes electromagnéticas. Ok. Bueno, en este capítulo se va a introducir circuitos con resistores, con inductores y capacitores. Vamos a ver primero, bueno, y también circuitos con la fuerza electromotriz o la FEM. Ok, lo que primero vamos a ver va a ser los circuitos en LC, que son circuitos con un inductor y con un capacitor. Circuitos LC. Bueno, estos circuitos LC, voy a cerrar esto. Ok, estos circuitos LC son circuitos que de un solo bucle que tienen un inductor y un capacitor. Bueno, estos circuitos principalmente sus corrientes tienen un comportamiento en forma de seno. O sea, se le llama un comportamiento y que varía sinusoidalmente. Bueno, a esto se le llama oscilaciones electromagnéticas. Ahora bien, considerando el circuito LC, que es un inductor y un capacitor, tenemos que la energía eléctrica en ese circuito es igual a 1/2 de la carga cuadrada sobre el capacitor. Y la energía electromagnética en ese circuito es igual a 1/2 del inductor por la corriente al cuadrado. Ok, bueno, estas energías van a variar dependiendo de cómo esté conectado el circuito. Pueden ser conectados así, y aquí puede haber cargas o no puede haber cargas, o puede ser conectado a una corriente, yo qué sé. Entonces, esos son los circuitos LC, principalmente que están compuestos por un inductor y un capacitor. Ahora bien, vamos a borrar esto. Ahora bien, en este tipo de circuitos hay variaciones diferentes. Por ejemplo, para la carga, su variación va a ser así. Siempre va a ser con respecto al tiempo en este caso. Aquí va a haber la carga máxima y aquí va a ser la menos carga máxima. Entonces este va a tener un comportamiento así. Ok, ahora, ¿se ve acá? Sí. La corriente va a tener un comportamiento que va de la corriente máxima a menos la corriente máxima. Ok, va de la corriente máxima a menos la corriente máxima, que va a haber un comportamiento más o menos así. Se va a extender más con respecto al tiempo. Ahora, disculpen mis papeles. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar el título una vez. Ahora bien, la energía eléctrica, la energía que está en el circuito, que va a ir de acá a cero, o sea, de la energía de campo eléctrico, este espacio de energía de campo eléctrico, va a tener una variación, más o menos así. Por lo contrario, y por otro lado, tenemos que esto va a ser con respecto al tiempo, La energía de campo electromagnético va a ir variando lo mismo, pero va a ir a diferente fase. Va a empezar de aquí y hasta acá. ¿Ok? Bueno, esas son las variaciones. Pero ¿qué análisis le podemos dar? Bueno, el análisis que le podemos dar es el siguiente. Para esto, espérenme tantito. El análisis que le puedo dar es el siguiente. Análisis de lo que le vimos. Análisis
Ok, sabemos que la energía total de esto es igual a la energía electromagnética del campo electromagnético más la energía eléctrica. Bueno, aquí lo puse de revés. El campo eléctrico más el campo electromagnético. Bueno, eso ya lo sabemos. O bien podemos poner que esto, o sea, esta ecuación es igual a un medio, como lo habíamos propuesto, la carga más un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Si consideramos que es especial y que no va a variar la corriente con respecto al tiempo, o sea que la resistencia es igual a 0 y que el campo es constante, entonces su derivada va a ser 0, porque es una constante. Entonces tenemos que la derivada de la energía con respecto al tiempo de un circuito LC es igual, aquí va el tiempo de esto, que sería un medio de la carga al cuadrado, por el campo más un medio de LC cuadrada. Teniendo eso, esto es igual a, vamos a sacar las constantes, dk sobre dt más esto sobre di sobre dt igual a 0. Ok. Si sabemos que dq sobre dt es igual a i, podemos escribir esta ecuación de diferente manera. O sea, es lo mismo, pero de diferente, la podemos escribir de diferente forma. Entonces, esta ecuación nos queda dq, la diferencia de carga con respecto al tiempo, o la carga sobre el capacitor, más la inductancia, la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, nos va a quedar, y la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga sobre el inductor por el capacitor es igual a 0. Bueno, aquí ya son ecuaciones diferenciales. Me voy a saltar todo ese proceso de cómo llegar a encontrar una solución a esa ecuación, ya que sería un poquito más tardado, de por sí va a ser tardado el video. Entonces, la solución que nos quedaría es que la carga que va a depender con el tiempo va a ser igual a la carga máxima por el coseno de Wt de la frecuencia por el tiempo menos phi. Ok, su frecuencia estaría dada por 1 sobre el inductor por la raíz cuadrada del inductor sobre el capacitor, y su corriente estaría dada por menos la frecuencia natural por la carga máxima por el seno de la frecuencia de menos phi. Ok, sabemos que es máximo cuando cuando la carga es igual a menos W, la máxima. Entonces podemos poner que la corriente máxima es igual, la corriente es igual a menos la corriente máxima por el seno de W0T menos phi. Ok, esa sería la corriente por un circuito C. Ahora, las oscilaciones amortiguadas de un circuito RLC. Este circuito tiene igual inductancia, un capacitor, pero ahora tiene una resistencia. Entonces, al tener una resistencia, va a ir variando con respecto al tiempo su corriente. Entonces, ¿cómo podemos expresar eso? Ok, se expresa de la siguiente manera. Entonces, sabemos, por consecuencia, su energía va a cambiar y va a ser igual a menos la corriente al cuadrado por el resistor, o sea, porque va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, podemos poner la misma ecuación anterior, que era K, o sea, la carga sobre el capacitor, por la diferencia de carga con respecto al tiempo, más la inductancia por la corriente, por la diferencial de la corriente con respecto al tiempo, pero ahora se va a igualar a menos la corriente cuadrada por el resistor. De esta ecuación obtenemos que la segunda derivada, después de hacer todos los cálculos, que
que la segunda derivada de la carga respecto al tiempo más R más el resistor por la inductancia por la diferencia de carga con respecto al tiempo, o sea, corriente, más 1 sobre 2 veces sobre el inductor por el capacitor por la carga es igual a 0. Otra vez, ecuaciones diferenciales. Ok, haciendo la solución nos queda que la carga es igual a la carga máxima por el logaritmo de menos el resistor por el tiempo sobre 2 veces el tiempo, coseno de WT. Bueno, eso se puede hacer varias soluciones con ecuaciones diferenciales. A ver, déjame acercar más esto. Con ecuaciones diferenciales. Ok, entonces tenemos que la frecuencia nos va a quedar a la raíz de W0 de la frecuencia natural menos el resistor por 2 veces la inductancia al cuadrado, toda su raíz, ¿no? Ok, esa sería la frecuencia que está puesta o que existe en un circuito donde hay resistor, inductancia y un capacitor. Ok, ahora vamos a ver los circuitos impulsados por un capacitor y un amperaje, o sea, una corriente. Ok, o sea, circuito impulsado por CA, corriente, corriente alterna. Estos serían circuitos, bueno, sí, circuitos considerados impulsados por una corriente alterna. La corriente alterna la expliqué en otro video. Aquí ya supone que debemos saber qué es una corriente alterna. Ok, es una corriente que es un circuito que su corriente oscila continuamente. En este está, bueno, hay como diferentes casos. La fuerza electromotriz impulsada por corriente alterna. G impulsada por corriente alterna. Ok, vamos a saltarnos todos los cálculos porque son bastantes. Y vamos a ver, el voltaje de la FEM, en este caso va a ser igual al voltaje máximo por el seno de la frecuencia por el tiempo. Y su corriente va a ser igual a la corriente por el seno de WT menos phi. Ok, esta es la primera. Ahora, circuitos con capacitancia, están impulsados por corriente alterna, con capacitor, un circuito impulsado por capacitor. Ok, aquí encontramos la reactancia capacitiva, o sea que es una cantidad semejante a la resistencia, no es como la resistencia. Entonces la reactancia capacitiva es igual, bueno, se representa con una X y una C, capacitiva de C, es igual a 1 sobre la frecuencia sobre el capacitor, y su corriente capacitiva es igual al voltaje del capacitor por la reactancia capacitiva por el coseno de WT. Ok, entonces esta es como la cantidad semejante al ohm y es como la resistencia que se percibe al momento de sentir la corriente. Ok, ahora un circuito. Circuitos con inductor. Esto es con impulsado por CA y así se representa. Ahora, circuitos por un inductor. Su reactancia capacitiva, aquí vamos por inductor. Su reactancia capacitiva, o sea, XC, X mayúscula, va a ser igual. Sí. Aquí sería reactancia inductiva, porque va a ser un inductor. Acá es capacitor, capacitiva, aquí reactancia, pero con R inductiva sería a la frecuencia por el inductor. Nuestra corriente nos quedaría a la corriente inductiva por el seno, aquí está, seno de WT menos pi medios.
Ese pi medio significa el desfase que tiene con respecto a la corriente. Bueno, va variando simultáneamente. Seno es el desfase que tiene. Ok. Entonces, este fue por circuitos con un inductor. Ahora, ya después de ver esto con corriente alterna, vamos a irnos a circuitos RLC, o sea, circuitos resistencia, inductor y capacitancia en serie. Entonces, ¿cómo representas un RLC en serie? Ok, un RLC en serie se puede ver tan fácil. Tienes aquí la FEM, tienes aquí el capacitor, tienes aquí el inductor y tienes aquí la resistencia. Es más o menos como sería en serie. Sería resistencia, inductor, capacitor. Ok, entonces su corriente, después de varios cálculos que no se trata que estamos, no tiene chiste porque es ecuaciones diferenciales y ya como que lo están dando. Entonces la corriente es igual a IM, ahora les explico qué es la IM, seno la frecuencia por el tiempo menos pi. Ok, ¿qué es IM? Se le llama fasor. Este fasor se puede representar así, de la siguiente manera. Aquí tienes esto, una flecha que va para acá. Tienes que esto es igual a WT menos pi, ya la corriente. O sea, ¿qué significa esto? Ese IM o fasor significa la corriente cuando está dependiendo del tiempo, o sea, la corriente con respecto al tiempo, es solamente eso. Y esto lo ponemos. Ok, ahora vamos a calcular el potencial que este circuito nos hace saber, o sea, la potencia que tiene este circuito RLC en serie. Ok. Ok. Su potencia sería, bueno, la caída de potencia. ¿Cómo bueno, ya lo abordé, pero la caída de potencia en este sistema sería el voltaje es igual al voltaje del resistor más el voltaje del capacitor más el voltaje del inductor. Solamente sería la caída de potencia. Caída de potencia de RLC. Ok. Vamos a ver ahora la impedancia. La impedancia en este sería la resistencia aparente que se ve en el circuito. La impedancia es igual a el resistor al cuadrado más XL. A ver, espérenme un ratito. Ok, la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva. Aquí sería reactancia inductiva, pero la reactancia capacitiva al cuadrado. Impedancia, esto es impedancia. Es la resistencia que se siente o que el circuito siente al principio. Y bueno, su medida es el ohm. Ok. Entonces, ya con unos cálculos aparte, tenemos que el fasor se puede también representar de el voltaje con respecto al tiempo, bueno, el voltaje respecto a la corriente que va con respecto al tiempo, es igual o sobre la impedancia. Ok, así se puede representar esto. Bueno, aquí la impedancia también la podemos colocar como frecuencias y como, o sea, que está dependiendo de los senos. O sea, puede ser varios cálculos que pueden tener de manera, pero esta es como la manera más representativa y con la que más se utiliza. Ok. Ahora a ver.
Ahora, la corriente del circuito en serie del RLC es igual a I es igual a el fasor por el seno de la frecuencia por tiempo menos phi. Eso es, disculpen, la corriente. Y la F, o sea, la fuerza electromotriz, se pone como el voltaje, o sea, el voltaje, en pocas palabras, es el voltaje de la F por el voltaje de este, o sea, de la corriente constante de tiempo, por el seno de WT. Ok, aquí hay tres diferentes casos. Ok, hablando de esto, aquí tenemos diferentes casos para esta ecuación. Voy a ponerla acá arriba. El voltaje de la P es igual al voltaje M seno de WT. Ok, hay tres casos aquí. Vamos a ponerlo así. Y esto va a depender de esta ecuación que pusimos acá, de IM dm sobre Z, sobre la impedancia. Ok, si el primero, la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, entonces phi es positivo. Entonces phi es positivo y la corriente va detrás del voltaje. O sea, va detrás del voltaje. El otro, si la inductancia inductiva es menor que la inductancia capacitiva, entonces phi es negativo y la corriente va por delante del voltaje. Y bueno, la última, pero no menos importante, es que si la inductancia, discúlpeme, si XL es igual a XC, entonces phi es igual a 0. Y la corriente va a ir en fase con el voltaje. Esos son los tres casos para el voltaje que hay los tres casos que hay para el voltaje que hay en un circuito RLC en serie. Ok. Y bueno, a manera de poner esto, también tenemos que considerar la frecuencia angular. Pues la frecuencia es igual a la frecuencia natural sobre 1 sobre la raíz del inductor por el capacitor. Bueno, esta frecuencia se llama frecuencia angular de resonancia. O sea, cómo va a ir resonando el sistema, en pocas palabras. Un sistema. Ok, ahora vamos a ver la energía y potencia de un circuito AC. Vamos a probar esto. Entonces, la energía de un circuito AC va a estar dada por, vamos a borrar todo esto, para ver qué es lo que tenemos. Ok, la potencia la energía y potencia en circuito AC. Entonces la potencia va a estar dada por la corriente al cuadrado por la resistencia. Ya, considerando las ecuaciones que habíamos visto, tenemos que la corriente por el seno de WT menos phi al cuadrado
por la resistencia, es la potencia, o también se puede representar la potencia de este circuito como es la potencia de corriente al cuadrado por el resistor por el seno de WT menos phi al cuadrado, menos seno al cuadrado de WT menos phi. Ahora, si el valor máximo, o sea, si el valor medio de esto, o sea, si seno cuadrado de WT menos phi es igual a un medio, o sea, el valor medio, entonces la potencia media, o sea, esto equivale a medio, es igual a un medio de la inercia corriente por el radio, por la resistencia, que es lo mismo a la intensidad, cuando está al cuadrado, la intensidad sobre la raíz de 2 por resistencia. Esto nos quedaría para la potencia media. Ahora, esto parte de aquí, o sea, y al cuadrado sobre la raíz de 2 es igual, se le llama RCM, que es la raíz cuadrática media. Entonces tenemos RCM, raíz cuadrática media. Entonces la potencia la podemos escribir como la potencia media es igual a la intensidad de corriente RCM al cuadrado por la resistencia. Entonces el fasor RCM, o sea, y el fasor RCM y RCM puede quedar como el voltaje del fasor o el voltaje, estamos hablando de resistencia cuadrática media. Raíz cuadrática media sería el voltaje de la raíz cuadrática media sobre la impedancia. Aquí, así se puede representar el fasor para esa parte. Ok, otra manera de presentar la potencia media es que la potencia media es igual, bueno, voy a ponerlo acá. Que la potencia media es igual al fasor RCM por el voltaje RCM por el coseno de phi. Este coseno de phi se le llama factor de potencia. Y es el que nos va a decir cómo va a ir variando. Ok, ya vamos a acabar. Por último tema vamos a ver transformadores. ¿Qué nos dicen los transformadores? Bueno, un transformador, ya muchos saben para qué sirve. Los puedes ver en esos lugares donde está la energía y todo eso. Pero consta de dos conjuntos de dos bobinas alrededor de un núcleo de cobre. Tiene dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Bueno, el voltaje de un transformador es igual al voltaje de la FEM por el voltaje máximo de seno WT. Cuando el núcleo, este es el voltaje que tiene el transformador. Cuando el núcleo pasa por la bobina secundaria, gracias a la ley de inducción de Faraday, tenemos que el voltaje FEM es igual a menos el número de vueltas por la densidad del flujo magnético por la derivada de la densidad del flujo magnético. Ok, entonces, como son dos bobinas, las dos tienen la misma densidad de flujo, o sea, tienen la misma esta. Entonces, vamos a tener que el voltaje de la bobina secundaria es igual a menos el número de vueltas de la bobina secundaria por la derivada con respecto al tiempo, y el voltaje de la bobina primaria es igual a menos el número de vueltas de la bobina primaria por la densidad de flujo magnético del tiempo. Podemos igualar, podemos hacer muchas cosas. Lo que nos quedaría es, lo más fácil es dividir. Si dividimos esas dos, nos queda que el voltaje secundario
de la bobina secundaria es igual al voltaje de la bobina primaria por el número de vueltas de la secundaria sobre el número de vueltas de la primaria. Ok, entonces esto se lee. Un transformador cambia de un voltaje de la primaria, de la bobina primaria, a un voltaje secundario gracias a la razón del número de vueltas que tiene, o sea, el número de vueltas que son estas, gracias a la razón del número de vueltas de la bobina secundaria sobre el número de vueltas de la bobina primaria. Ok, entonces así, con esta razón, es cómo cambia el voltaje en un transformador. Es muy interesante, ¿no? Ok, entonces eso sería todo de esta unidad, la unidad 30 del Power, oscilaciones electromagnéticas. Muchas gracias.